Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de InfoAE América y también de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar en esta ocasión, más adelantito, pero vamos a hablar acerca de esta nueva temor de una guerra de divisas que se está dando sobre todo entre las 7 naciones más importantes o las 7 economías más importantes del país. Pero vamos a hablar de eso en un momentito más. Que antes tenemos que empezar, como siempre, con el reporte de cierre de mercados con el señor Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Hoy otra jornada muy positiva en los mercados de Estados Unidos. El Dow Jones terminó con una suba del 0,34%, acumula una ganancia del 3,9% en un mes y del 9,5% en un año. El Standard & Poor's subió 0,16%. Hubo toma de ganancias en las tecnológicas, bajaron 0,17 el promedio general. México tuvo un comportamiento moderadamente negativo, 0,41, también hay toma de ganancias. En un año lleva aumentando la Bolsa de México 17,7%, Chile se estabilizó 0,08% y Brasil y Argentina estuvieron feriados en la Argentina por el efecto del carnaval y Perú estable. Las materias primas, el petróleo aumentó 0,44%, obviamente por las tensiones con Corea, la experiencia nuclear de Corea, y el oro subió 0,19 a $1.652 la onza Troy. Así que Quedamos, mi querido Daniel Estico, muchas gracias. un abrazo, buenas tardes. Gracias por el reporte. Bueno, vamos a hablar acerca de temor sobre guerra de divisas, este término que ya se volvió prácticamente un término económico del cual no se había hablado porque no se había tenido temor desde hacía un tiempo, pero ahora de nuevo está volviendo a aparecer y de hecho está apareciendo tanto que en esta jornada el G7, las 7 economías más importantes del mundo, lanzaron un comunicado donde ellos pues prácticamente se comprometen a no generar una guerra de divisas, pero vamos a hablar de qué se trata todo esto, porque es importante y para eso está con nosotros José María Barrionuevo, economista. Él es Managing Director o director gerente de Storm Harbor, director de Global Capital Market de Storm Harbor, esta firma en Nueva York, nos acompaña desde Nueva York. Mi querido José María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Alberto? Gusto de estar con ustedes. Gracias, muy amable. Por supuesto, también yo creo que vale la pena mencionar que tú tienes experiencia como economista internacional desde hace muchísimos años, más de los que tu joven cara hacen presumir, mi querido José María. Y, Ok, no, muchas gracias. y por eso es por lo cual te estamos invitando aquí para que nos expliques qué es lo que está pasando, cuál es el problema subyacente de esta famosa guerra de divisas que tengo entendido, según puedo ver, viene mucho por parte, sobre todo, de presión por parte de Japón. ¿Y por qué los países del G7 están apresurando a mencionar de que no hay tal? Sí, lo que sucede, Alberto, es que obviamente en el mundo un poco tenemos que remontarnos lamentablemente todavía hacia el 2008 y la crisis financiera. La crisis que vivió el mundo generó pues una serie de desbalances que siguen siendo muy importantes en determinar qué es lo que pasa en estas economías, ¿no? Y lo que sucede finalmente es que en los Estados Unidos y sobre todo en Europa no se resolvió todo el problema de la crisis bancaria y obviamente de la posición de los bancos, y esto implica que los bancos centrales de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo, pues, y el mismo Banco de Inglaterra, por supuesto, tienen que mantener sus tasas de interés a niveles inusualmente bajos. Obviamente la Fed la mantiene al 0% y ha ido cambiando su lenguaje para hacerle ver a los mercados y a la gente en general que las tasas de interés se van a quedar a niveles prácticamente de cero por mucho tiempo. En Europa, por supuesto, también están a niveles sumamente bajos, y eso lo único que hace es que obviamente a los inversionistas un sentido de que tienen que ir a buscar
rendimientos a los mercados internacionales, sobre todo a los emergentes, a países que tienen rendimientos tradicionalmente más elevados. Esa búsqueda de rendimiento por parte del capital genera una fuerte apreciación de las divisas, de los tipos de cambio, y eso lleva a que muchos países emergentes, al recibir tanto capital, siendo sus mercados tan pequeños, se les aprecie mucho y muy rápido el tipo de cambio, y obviamente eso empieza a deteriorar sus exportaciones y su crecimiento económico por el lado, sobre todo el lado exportador, y entonces ahí es donde tanto el sector industrial como los propios gobiernos empiezan a reclamar y empiezan a exigir que cambien esas políticas. Finalmente, el resultado de todo esto es simplemente en que los Estados Unidos y Europa mantienen políticas monetarias sumamente expansivas que siguen haciendo que los inversionistas continúen enviando capital a estos países, y la preocupación, por supuesto, es que en algún momento pues van a tener que empezar a subir sus tasas de interés, y cuando eso se dé, pues el capital va a regresar, o cuando entres también a una recesión. No tiene que ser nada más porque termine el aumento de las tasas, porque terminen las tasas de interés bajas y empiecen a aumentar. Puede ser que el mundo entre en una nueva recesión, y si eso se da, el capital regresaría bruscamente a los Estados Unidos especialmente, y en menor medida a Europa, generando fuertes presiones también recesionarias en los países emergentes, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación en donde hay fuentes de inestabilidad en la economía internacional que básicamente llevan a muchos países a estar muy preocupados por lo que les pasa en relación a seguir recibiendo flujos financieros, seguir teniendo monedas que se sigan apreciando, que se hagan fuertes y que afecte su capacidad de competir internacionalmente, y por lo tanto su base industrial y el empleo y su crecimiento económico, ¿no? Entonces, ese es el problema, y el que ha sido muy notable en esto en el pasado ha sido Brasil, Sudáfrica también, han estado reclamando mucho. En esta oportunidad, como tú lo mencionas, los reclamos han venido de Japón, que obviamente está buscando que su tipo de cambio se deprecie, y cuando hay preocupaciones y hay un sentido de que se está acabando la fiesta, pues el capital empieza a regresar a los Estados Unidos y también a Japón, porque son lugares que el inversionista ve como estables en un momento de buscar salir por la puerta, ¿no? De países emergentes principalmente, ¿no? Entonces, por eso es que Japón está muy enfocado en que no se le afecte el tipo de cambio tampoco. La razón es la misma, no quieren que se le aprecie porque afecta su competitividad y su base productiva, y obviamente eso es lo que quieren evitar, ¿no? Japón ya sabemos que tiene un problema de crecimiento muy serio, como lo tienen hoy en día los Estados Unidos y especialmente Europa. Claro, pero ahora, habiendo dicho todo lo que dijiste, ¿de qué sirve un comunicado como el que lanzaron los G7? Porque me pareciera ante esto, me pareciera de antemano entonces que el comunicado es fútil, porque tampoco hay mucho control que puedan tener ellos. Estoy de acuerdo, o sea, el comunicado sirve esencialmente para nada, o sea, eso no sirve absolutamente para nada. Lo que sirve es hay un sentido pues muy malo en el mundo, hay mucha mediocridad obviamente entre los principales funcionarios de los grandes países del mundo, donde ellos creen que con salir y decir cosas eso mejora la confianza y se convierte en una especie de círculo virtuoso. Pero al final, obviamente, todo pasa no nada más por mensajes de confianza, sino especialmente por tomar decisiones de política que generen ciertos incentivos. Y como un poco en lo que me estás preguntando está tu respuesta, pues aquí lo más importante es, ya van a cambiar las políticas entonces de los Estados Unidos y sobre todo de Europa también, y van a empezar a resolver, sobre todo en el caso europeo, sus problemas de crisis bancaria, financiera y todo. Y si la respuesta es sí, bueno, eso es muy positivo. Lamentablemente, pues la respuesta es no, y por eso es que tienes el comunicado, porque es una especie de respuesta puramente política. Si no cambian su política monetaria, si no deja de ser tan expansionaria, o si no tienen un mucho mejor o más fuerte ajuste fiscal, etcétera, pues es obvio que los incentivos no van a cambiar, las tasas de interés se van a mantener muy cerca de cero en el mundo desarrollado, y el inversionista va a seguir buscando
países en los que pueda invertir, ¿no? El punto es cuándo termina ese proceso, ¿no? Porque hay que recordar que todo esto genera burbujas especulativas, y ahorita la preocupación y la razón por la que tienes que la bolsa de Estados Unidos todavía avanza un poquito, pero ya la de México no mucho, de otros países de América del Sur también, mercados emergentes en general, están empezando a llegar a un techo. ¿Por qué? Porque la gente se le preocupa que vas a empezar a ver que el capital regrese para acá. Entonces empieza a cambiar y vuelve a regresar a Estados Unidos, lo cual por supuesto beneficia a Estados Unidos, pero en el proceso genera pues desajustes financieros. Por eso es que los gobiernos, tradicionalmente mercados emergentes, esta vez más Japón, pero normalmente Brasil y mercados emergentes, les preocupa mucho todo este desbalance en el mundo que genera fuertes presiones de apreciación del tipo de cambio y afecta su base productiva y por lo tanto su empleo y crecimiento, ¿no? Idealmente quisiéramos estar en un mundo donde los problemas financieros de los Estados Unidos, de Europa, Estados Unidos ha resuelto una parte muy importante, pero sobre todo de Europa, fueran resueltos, que hubiera un compromiso para pagar por la crisis que viven, en lugar de tratar de buscar oportunidades de sacarle a los demás, que para Europa obviamente eso es muy difícil. Para Estados Unidos no es difícil porque la moneda del mundo es el dólar, pero para Europa eso sí es bastante difícil. Entonces, toda esta situación de inestabilidad en el mundo obviamente genera mucha preocupación, y es donde los países empiezan a culparse, y al final el tema central pues no es una cuestión ya de culpas, porque al final pues el tema más importante es obviamente que tuvimos una crisis financiera sumamente profunda en los Estados Unidos y continúa muy profunda en Europa. El tema importante es qué tanto en realidad se resolvió y cuánto falta, ¿no? Y la realidad es que desde el momento en que vemos que la economía americana no puede crecer mucho, y Europa también, por supuesto, y más bien de hecho está en una pequeña recesión, pero desde el momento en que ves eso y que además la banca y las cotizaciones de la banca siguen estando cerca del piso, pues te dice que los problemas se siguen resolviendo, lo cual es positivo, como te mencionaba antes, especialmente en Estados Unidos, pero también es una señal de vulnerabilidad. Y entonces, cuando la gente invierte en América Latina, en México, en Brasil, etcétera, pues lo hace buscando el rendimiento, pero sabiendo de que esa vulnerabilidad puede hacer que la gente busque salir rápido de ese país y obviamente genere mucho más inestabilidad doméstica, o sea, dentro del país, que eso es precisamente lo que quieren evitar. Entonces de ahí empiezan todos estos debates y la famosa guerra de monedas, de tipo de cambio. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a romper esto? Pues me parece a mí que estamos como en un impasse en el sentido de que no hemos salido de lo mismo básicamente desde el 2008. Esta es la segunda vez que se usa el término guerra de divisas, como estabas explicando, primero Brasil, ahora Japón, etcétera. La pregunta es, ¿qué va a romper esta situación? Pues los impases siempre se resuelven de dos maneras. O resuelves lo que sea el problema, en este caso estamos hablando de la crisis financiera europea, y reestructurar la banca prometida europea, que obviamente ni siquiera reconocen que existe, menos reestructurarla, porque obviamente implica que vas a tener que dedicar recursos europeos para poder hacer toda esta reestructuración y ajuste, y ya sabemos que Alemania no quiere pagar por la crisis, ¿no? Entonces, o por un lado es que Alemania tome el compromiso y el liderazgo de decir, sí señores, queremos una Europa unida y reconocemos que eso implica un costo para Alemania, que no solo vamos a tomar, pero le vamos a exigir a todos que empiecen ese proceso serio de reestructuración y resolver la crisis de una vez por todo. Eso yo creo que puede suceder, y sucedería después de la reelección de Merkel, que es en septiembre. Obviamente falta mucho tiempo y eso implica que puede haber, la volatilidad se va a mantener. Y lo otro en lo que puede terminar esto, pues es obviamente en una nueva recesión mundial y por lo tanto en nuevas crisis, ¿no? Entonces, esos son como las dos formas de arreglarlo. Uno es que se rompe, les tiras tanto que se rompe, y esa es una nueva recesión, nuevos problemas financieros, etcétera. Y los problemas van a ser para los que estén como siempre muy endeudados, y eso no quiere decir que estén muy endeudados como en Estados Unidos, que estén muy endeudados en relación a la posición específica de esa compañía, de ese país, etcétera. Y la otra opción, que es la más constructiva, es
que finalmente Europa empiece a resolver su crisis, ¿no? Y ojalá que esa sea la opción. Hasta hoy en día, pues se ha hecho, ha habido un esfuerzo bastante concertado de evitar este costo y eventualmente te va a costar. Y si toman el costo, podemos seguir y podemos mejorar y eventualmente resolver todo esto, pero va a llevar muchos años en el que ni Europa y Estados Unidos, aunque Estados Unidos es bastante más dinámico, pero sobre todo Europa no va a crecer mucho, o lo otro nuevamente es que se rompa, ¿no? La cuerda. Ahorita que estás diciendo todo eso, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos que no ha hecho Europa, que ha permitido a Estados Unidos más o menos darle la vuelta a la esquina a la crisis? Lo que hizo Estados Unidos es que ellos, por lo menos cuando estaba lo peor de la crisis, estuvieron dispuestos a dejar que instituciones financieras muy grandes quebraran para reestructurarlas y fueran reestructuradas, que otros bancos compraran bancos que estaban comprometidos. O sea, Estados Unidos reestructuró una gran proporción del problema en el peor de los momentos, que es la crisis, que es cuando hay que hacerlo además. Obviamente eso no quiere decir que resolvió todo el problema completo, porque sin duda fue un problema monumental, comprometidos por hipotecas, eso comprometieron los balances de los bancos, por eso es que los bancos siguen cotizándose a niveles casi de piso, o sea, a niveles muy bajos. Pero Estados Unidos hizo, pues yo te diría que hoy en día lleva más de la mitad del camino avanzado, o sea, de una crisis obviamente extraordinaria. En el caso de Europa, no solamente no resuelve nada, sino que lo único que dicen es que su solución es hacerle como le hacían los países latinoamericanos en los 80, ¿no? Le voy a echar euros a todo y voy a aventar dinero, pero sin resolver. Está bien a poner dinero en el peor momento de crisis de liquidez, como lo hizo Estados Unidos también, pero al final tienes que enfrentar tu problema de balances, tienes que reestructurar a todas aquellas entidades que están quebradas y tienes que fusionarlas con otras y tienes que liderar esto. Estados Unidos lo hizo porque al final Estados Unidos obviamente es una unión de verdad y al final obviamente hay un solo gobierno federal que decide, señores, esto lo tenemos que empezar a arreglar y en serio. En el caso de Europa es bastante más complicado porque, aunque se llama la Unión Europea, en realidad lo único que tienen de unión es que comparten una moneda, pero lo más importante para tener una unión de verdad es tener obviamente, primero que nada, una unión política, y una unión política les permitiría tener una unión fiscal, la habilidad de cambiar recursos a distintos miembros de la unión, mandar recursos, no sé, de Alemania de Noruega, por decirte algo, de Holanda al sur de Europa, ¿no? A España, Portugal, etcétera. Y viceversa, pero hoy en día esa habilidad no existe. Y ahí es donde empiezas a entrar un poco en problemas, porque al final, para que funcione Europa, va a tener que tener una unión fiscal, no nada más monetaria, y para que eso se dé necesitas una unión política. Y ahí tienes una decisión bien importante que tomar del punto de vista de las democracias europeas, si se quieren integrar de verdad y tener una unión política. Y para eso, obviamente, lo más importante que requieres, y ahí es donde está la preocupación, es que requieres una integración cultural. Estados Unidos al final es una unión, la Unión Americana, porque a la gente más o menos le gusta lo mismo, ven más o menos las mismas cosas, les gusta el béisbol, el fútbol americano, comparten muchos intereses y cosas afines que les permite protegerse y ayudarse mutuamente. En Europa la historia es la contraria, es Bueno, ahora sí ya nos ganó la tecnología, evidentemente. Bueno, pues con las disculpas del caso entonces, si es que seguimos en línea, porque evidentemente la conexión con José María Barrio Nuevo desde Nueva York se nos perdió, pero creo que bastante pudimos avanzar en el tema que queríamos tocar con él y así es que le voy a agradecer, pues ya fuera de línea, a José María Barrio Nuevo su participación con nosotros. Y bueno, ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces,
Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar en esta ocasión, más adelantito, pero vamos a hablar acerca de esta nueva temor de una guerra de divisas que se está dando sobre todo entre las 7 naciones más importantes o las 7 economías más importantes del país. Pero vamos a hablar de eso en un momentito más. Que antes tenemos que empezar, como siempre, con el reporte de cierre de mercados con el señor Daniel Stico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Hoy otra jornada muy positiva en los mercados de Estados Unidos. El Dow Jones terminó con una suba del 0,34%, acumula una ganancia del 3,9% en un mes y del 9,5% en un año. El Standard & Poor's subió 0,16%. Hubo toma de ganancias en las tecnológicas, bajaron 0,17 el promedio general. México tuvo un comportamiento moderadamente negativo, 0,41. Con Corea, la experiencia nuclear de Corea, y el oro subió 0,19 a $1.652 la onza Troy. Quedamos, mi querido Daniel Stico, muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Gracias por el reporte. Bueno, vamos a hablar acerca de esta temor sobre guerra de divisas, este término que ya... También hay toma de ganancias. En un año lleva aumentando la Bolsa de México 17,7%, Chile se estabilizó 0,08% y Brasil y Argentina estuvieron feriados en la Argentina por el efecto del carnaval y Perú estable. Las materias primas, el petróleo aumentó 0,44%, obviamente por las tensiones con Irán.